estudiar esta mañana, hermanos, aquí en la Iglesia Bautista Tesalónica, un pasaje precioso. Yo acabo de predicarlo en otra de nuestras iglesias, en Otavalo, específicamente en la Iglesia Bautista Canaán, y quiero compartir esta reflexión con ustedes también, este mensaje. Pero necesito de ustedes tres cosas, lo que siempre digo. La primera, debe tener una Biblia. Los bautistas estudiamos la Biblia, solo la Biblia y nada más que la Biblia. Segundo, una mente abierta, así que no hay permiso para dormirse, ¿de acuerdo? Entonces, una mente abierta para aprender. Y número tres, algo para anotar. Le voy a dar algunas palabras claves. Empezando un año nuevo, estamos arrancando el año 2026. Y siempre que empezamos un año nuevo, empezamos haciendo una especie de evaluación de lo que fue el año viejo, digamos, y pensando un poco qué vamos a hacer en el año que viene, ¿verdad que sí? Siempre pensamos así, y esto es bueno. Los cristianos somos inteligentes, y los cristianos no vivimos por vivir. Los cristianos vivimos con un sentido de vida, con todas nuestras imperfecciones, pecados, debilidades, conflictos, problemas que tenemos en la vida, pero tenemos un derrotero, tenemos una agenda de vida. Y hoy vamos a estudiar, hermanos, a un personaje bien poquito conocido en la Biblia. De hecho, es la única vez que se menciona a este hombre llamado Jabes en la Biblia. Y nunca más se vuelve a mencionar a Jabes. Pero hay algo maravilloso aquí. Quiero mostrarle eso. Entonces vamos a nuestras Biblias, con nuestros amigos también en la internet, en Primera de Crónicas, capítulo 4, versículos 1 hasta el versículo 10. En realidad, el sermón está basado en los versículos 9 y 10, nada más. Pero hemos leído en la lectura previa los versículos anteriores para entender un poquito el contexto. Ahora, vamos a hacer un estudio chiquitito, rápido, inductivo, se dice, de la Biblia. Inductivo significa ir de lo general a lo mediano y lo particular y lo más pequeñito, ¿ya? Eso significa inductivo. ¿Dónde está este pasaje? Bueno, este pasaje está en un libro que se llama Primera de Crónicas. Ahora, para que usted lo apunte, hermano, por allí, cuando uno lee Primera de Crónicas y uno no entiende eso, ¿qué es eso de Crónicas, verdad? Bueno, Crónicas básicamente tiene que ver con la genealogía del pueblo de Israel, especialmente la primera libro, porque hay dos, hay Primera de Crónicas y hay Segunda de Crónicas. Entonces, de lo que trata Crónicas es como, a ver, para que lo piense rápido y lo capte en la mente, Crónicas es como el registro civil, vamos a decir, ¿ya? Es como la oficina del registro civil. Entonces allí en esa oficina tienen sus datos, de usted y de sus hijos, de sus padres, ¿verdad? Tienen los datos. Entonces, Crónicas tiene que ver con la descendencia y con la ascendencia de los protagonistas de la Biblia, los principales. ¿Y cuáles son esos protagonistas? Pues los hijos de Jacob. ¿Cuántos fueron los hijos de Jacob? 12, incluyendo una señorita que se llamó Dina, que también pues cuenta, pero claro, dentro de la genealogía hebrea, las mujeres no contaban, solamente contaban los varones. Esto es por una cuestión cultural, no tiene nada que ver con una cuestión de desprecio de Dios por las mujeres o algo así, en ninguna manera. Ahora, en Primera de Crónicas, entonces, en este libro, lo que vamos a encontrar es la descendencia genealógica, significa los hijos de fulano, de cada uno de los hijos de Jacob. Y también nos van a hablar de otros personajes muy importantes como Esaú. Por ejemplo, Esaú es Edom. ¿Ha escuchado usted en la Biblia los edomitas?
Seguro que sí. Cuando ha leído la Biblia dice el pueblo de Edom. ¿Ha escuchado Edom? Sí. ¿Quiénes son los edomitas? ¿Sabe quiénes son? Son los hermanos de los judíos. Porque el papá de los edomitas era Esaú. Y Esaú es el hermano de papá y mamá de Jacob. Entonces, los descendientes de Jacob son los israelitas. Los descendientes de Esaú son los edomitas. ¿Entiende? Y cuando uno comprende esas cosas, va teniendo sentido muchas cosas de la palabra de Dios. Por ejemplo, le doy un dato interesante a propósito de Navidad que recién terminamos de pasar. Cuando el Señor Jesucristo vino, había un rey en Jerusalén. Los judíos tenían un rey. ¿Cómo se llamaba ese rey? ¿Se acuerda? Si usted no se acuerda cómo se llamaba ese rey, usted no se acuerda el nombre ni de su suegra. ¿Cómo se llamaba el rey que estaba regente, digamos, en ese tiempo? Era el rey Herodes. Ahora, Herodes era el rey de los judíos, ¿no es cierto? Cuando Cristo nace. Pregunta, ¿Herodes era judío? Y uno puede decir, obvio que sí, porque era el rey de los judíos. No era judío. Herodes era de la línea genealógica de Esaú, era edomita. Por eso cuando los magos de Oriente vienen para visitar y preguntan, ¿ha nacido el rey? Y venimos para adorarlo, etc. El viejo Herodes no sabe de qué le están hablando. ¿De qué rey me hablan? ¿Y dónde dice eso? Y tiene que llamar a los rabinos, a los sabios del reino, para que le expliquen a él. Entonces ellos dicen, sí, Señor, hemos averiguado la profecía de Isaías, de Miqueas, etc. Y el rey va a nacer aquí, el Mesías va a nacer en Belén, bla, 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 y le cuentan toda la historia. Pero el viejo Herodes no sabe la historia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no es judío. ¿Lo entiende? Sí. Y por eso no tiene despacho en mandar a matar a los niños menores de 2 años. ¿Comprende? Entonces este tema de las genealogías en la Biblia es un tema súper importante. A veces es medio cansino, ¿no? Uno lee fulano fue hijo de fulano y fulano fue hijo de fulano y uno dice, ¿y por qué la Biblia cuenta todo eso? Hay cosas interesantes. Le cuento otro datito antes de meternos en Jabes. Entonces, ¿qué es Primera de Crónicas? Es la historia o es un libro de la Biblia que nos cuenta las genealogías de los patriarcas del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque hay mucho concepto, mucha comida en solamente entender quién fue el papá de quién y este fue hijo de quién y abuelo de quién y bisnieto de quién, etc. Muy importantísimo. Por ejemplo, ¿cómo empieza? Y Primera de Crónicas capítulo 4, versículo 1. Dice, los hijos de Judá fueron. Y el primer nombre que se menciona allí es interesantísimo. No se preocupen, amigos, no voy a predicar sobre cada nombre de los que están acá, porque nos coge el próximo domingo y no terminamos. Pero solo déjenme hablar de Fares. ¿Qué le parece? Fares. ¿Quién fue este muchacho Fares? Este muchacho Fares fue hijo de Judá, del hombre que se llamó Judá. ¿Quién era Judá? Uno de los hijos de Jacob. De hecho, los descendientes de Judá son legítimamente los que deben ser llamados judíos. No sé si me entendió lo que dije. Por ejemplo, hay otros nombres: Isaacar, Neftalí, Dan, Benjamín, la tribu de Efraín, Manasés. Ellos no son técnicamente judíos, son israelitas, pero no todos los israelitas eran judíos. ¿Entiende? Aunque todos los judíos sí eran israelitas, obviamente. ¿De qué tribu desciende el Mesías? Por eso es importante esta tribu que vamos a hablar ahora, bueno, este personaje del que vamos a hablar hoy. Aun cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz del Calvario, le ponen un letrerito allá arriba.
Dice, este es Jesús Nazareno, rey de los judíos. ¿De qué tribu era Jesús? De la tribu de Efraín, Manasés, Isaacar, Neftalí, Dan, Rubén. ¿De qué tribu era? De la tribu de Judá. Interesante. Entonces, este Fares es hijo de Judá. Ahora le cuento en un par de minutos esta historia bien triste. Pero allí tú puedes entender la gracia de Dios. Es como Dios, como dice el apóstol San Pablo. Dios escoge lo más despreciado del mundo, lo que es lo más basura, lo que la gente tiene como basura, para glorificarse Él, avergonzar a los grandes y sabios y utilizar a esas personas. ¿Sabes quién es este Fares? Te cuento la historia en un par de minutos. Este hombre Judá, porque dice los descendientes de Judá, ¿verdad? Ok, él tuvo 3 hijos. El uno se llamó así como suena, el otro se llamó Onán y el otro se llamó Sela, en ese orden de cronológico, ¿no? Cronológico significa en el orden en que nacieron. ¿Cómo se llamó el primero? El segundo, Onán, las 2 N, y el tercero, Sela. Ahora, ¿qué pasó? Él se casó con una muchacha que tiene de hecho un nombre precioso, un nombre lindo. Si usted quiere un nombre bíblico para una niña, a propósito, este es una paréntesis chiquito, póngale Tamar. Tamar, ese es un nombre lindo en la Biblia. Ahora, se casó con una muchacha que se llamaba Tamar. Ahora, Dios lo mató. La Biblia no nos dice por qué los detalles, aunque sí nos dice que él hizo lo malo ante los ojos de Dios y Dios lo mató al hijo de Judá. Por eso es que no aparece acá, porque el primer hijo de Judá es no aparece. ¿Por qué no aparece? Dios lo mató porque hizo lo malo ante los ojos de Dios. Ahora, ¿qué fue lo malo que hizo? No sabemos. Entonces se quedó Tamar viuda. Ahora, en la cultura hebrea, hermanos, y en la legislación hebrea, había una ley que se llamaba la ley del matrimonio levirato. ¿Qué significaba esto? Que si un hombre se casaba con una mujer, la mujer se quedaba viuda, el hombre moría, y sin dejar hijos, el hombre moría, el hermano menor, el que seguía en el orden, tenía la obligación, no era una opción, tenía la obligación de casarse con la viuda, y el primer hijo que iba a tener, biológicamente iba a ser de él, pero legalmente iba a ser del difunto. Eso era por una cuestión de preservar la heredad, la tierra. Esa es una ley, está en el libro de Levítico. Entonces, eso se llama matrimonio levirato. Allí hay muchísima teología, hermanos. Porque es lo que el Señor Jesús hace por nosotros. Él es el pariente redentor. Nosotros éramos la viuda, la iglesia. Nadie estaba para redimirnos. ¿Quién viene y nos redime? ¿Quién nos compra? El pariente redentor. Y al que se casaba con la viuda se le llamaba pariente redentor. Cristo es nuestro pariente redentor. Ahora, ¿qué pasó? Dios lo mató. Ya te conté, ¿no? Luego el segundo, ¿cómo se llamaba? Onán. Onán hacía refunfuñones como que quiere y no quiere la viuda. Tomó a la viuda por mujer. ¿Cómo se llamaba la viuda? Tamar. Y tenía la mujer Tamar. Pero ¿sabe qué hacía este hombre? Cuando tenían sexo, cuando tenían intimidad sexual, dice la Biblia que él no vertía su semen dentro del cuerpo de Tamar, sino que cuando él iba a eyacular, los adultos saben de qué hablo, retiraba su miembro del cuerpo de Tamar y eyaculaba sobre la tierra. ¿Por qué Onán hacía eso? ¿Y por qué Onán no hacía lo que tenía que hacer? Ahora, Onán hizo a medias la cosa, tomó a Tamar por esposa, pero no quería tener un hijo. ¿Por qué?
porque Onán quería el goce sexual con Tamar, pero no quería engendrar un hijo para su hermano. ¿A Dios le gustó eso? No. ¿Sabes qué hizo Dios? Lo mató. De allí viene en la psicología moderna una palabra que se utiliza para masturbación, se llama onanismo. La palabra masturbación usted la ha escuchado, seguro, pero también masturbación se llama onanismo. ¿Y sabes de dónde viene eso de onanismo? De Onán, por lo que hizo. Así que bueno, Dios mató a él porque hizo lo malo ante los ojos de Dios. ¿Qué hizo en detalle? No sabemos. Luego viene Onán, toma a Tamar, pero tampoco hace lo que Dios quiere. Probablemente fue lo mismo que él hacía. Y también Dios mató a Onán. ¿Y quién quedaba? Un muchacho que se llamaba Sela, el más pequeño. Ahora, Tamar le fue al suegro, ¿no? A Judá le dijo, suegro, bueno, se murió él, se murió Onán, así que espero que me entregue a Sela. Y Judá dijo, bueno, está bien, pero está muy pequeño, deja que crezca y pues te lo voy a dar como tu marido. El problema es que Sela creció, era un hombre, y Judá no quiso dárselo. Y claro, no era tonto, ¿no? Dijo esta mujer, porque a veces le echamos la culpa a quien no la tiene. Esta mujer mató a mi hijo, mató a mi hijo Onán, y ahora va a matar a mi hijo Sela también, así que no se lo dio. Y un día entonces Tamar hizo algo, la verdad, no correcto. Pero tú puedes ver en esto, hermano, cómo Dios puede echar mano aún de las cosas incorrectas que tú puedes hacer. Cuando Dios quiere hacer algo, Dios lo va a hacer aún a pesar de nuestras imperfecciones. ¿Sabes qué hizo Tamar? Yo te suplico que aprendas esto y se concentre y aprenda, porque estas cosas no se aprenden así nomás. Tamar se disfrazó como una prostituta y se puso a las prostitutas que ejercían su trabajo antiguamente en el campo. Entonces se puso en un recodo del camino, y cuando Judá con su amigo iban a su chacra para trabajar, Judá, el suegro, digamos, para que lo entiendas bien, miró a esta prostituta, pero ella estaba cubierta. Las prostitutas se cubrían la cara, entonces, ¿quién también será? Sabía que era una mujer, pero él no sabía quién era. Ahora, Judá también andaba viudo. Y honestamente hablando, y con todo el respeto, el temor y temblor, pero un viudo, especialmente un viudo varón, en términos sexuales, a menos que Dios le dé un don de continencia, pues va a tener el deseo sexual, que es normal. Entonces un día Judá se acercó a esta dama, a esta prostituta, entre comillas, y le dijo, pues déjame estar contigo. ¿Usted entiende para qué? Y ella dijo, muy bien, pero ¿qué me va a dar? ¿Con qué me va a pagar? Entonces, yo te voy a dar un cabrito. ¿Qué te parece? Parece que Judá andaba medio atrasado, ¿no? Te voy a pagar con un cabrito. Y la muchacha dice, bueno, pero no tiene el cabrito. Así que, como no tiene el cabrito, deme 3 cosas suyas, ahorita. Deme su bastón, deme su sello y no sé qué otra cosa más. Eran 3 cosas que le pidió. Y bueno, Judá hizo lo que tenía que hacer. Pasó el tiempo. A los 3 meses, curioso, 3 meses, ¿no? Las mujeres saben que un embarazo se verifica ¿a cuánto tiempo? ¿A cuánto tiempo? A los 3 meses. Ya hasta la barriga ya parece un aguacate maduro, ¿no es cierto? A los 3 meses van y le cuentan a Judá. Oiga, don Judá, le contamos el chisme, ¿no es cierto? Porque a todo el mundo le hierve la lengua desde Adán hasta acá. Oiga, don Judá, le contamos que su nuera está embarazada. ¿Y de quién mismo tan será? Como decimos por acá, ¿no? Y Judá dice, mátenla, sáquenla y mátenla, porque es una adúltera. Sabía quién era Tamar, pero se le borró la memoria del otro asunto que pasó en el recodo ese hace 3 meses atrás, ¿entiendes?
Así que Tamar salió a la calle y dijo, muy bien, señores, si quieren matarme, está bien. Pero el hombre del que yo estoy embarazada es el dueño de estas tres cosas. Aquí está el sello, su bordón y su báculo. Así que si me quieren matar, hágalo. Pero maten también al que me hizo el favor. Porque la ley de Israel decía que cuando hay adulterio tiene que morir la adúltera y el adúltero. Y Judá miró las tres cosas y dijo, no, pues yo soy el taita del guagua. Así que, y dijo algo precioso, Tamar ha sido más justa que yo, porque yo le negué a mi hijo Sela, no se lo di, y ella hizo esto. Así que Tamar tuvo un hijo, ¿y sabes cómo se llamó ese hijo? ¿Sabes cómo se llamó? Se llamó Fares. Fares. Te estoy dando una pista chiquita de por qué la Biblia menciona nombres. Y de esa línea, hermano, viene quién, nada más y nada menos. ¿De quién desciende de la línea genealógica de Fares? Fares es hijo de Judá y ya sabes, Fares en realidad era, vamos a decir, hijo y nieto, ¿no? ¿Sale así a la vez? Sí, ¿no? Ese es un lío allí. Hijo de Judá, porque Judá biológicamente, pero también al ser hijo de la nuera, venía a ser el nieto. Y uno podría versionarse y decir, Dios me libre y me favorezca. Y de esa gente va a venir el Mesías. De esa gente viene el Mesías. Esto es algo precioso. Seguimos y capítulo 4 sigue nombrando personas y llegamos al versículo 9. Y allí menciona el autor, probablemente Samuel, quien escribió esto, y menciona a un hombre que se llama Jabes. Ahora, ¿cuántas veces, hermano, en 2 versículos se repite el nombre Jabes? Te dije que debes tener la Biblia abierta. Primera de Crónicas 4, 1 al 10, versículo 9 y 10 específicamente. Vamos a trabajar el texto allí ahora. Dice, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, etc. ¿Cuántas veces en 2 versículos se menciona el nombre de esta persona? 3 veces. 3 veces. Jabes, Jabes, Jabes. Escúcheme, una clave en la Biblia, creo que les he enseñado esto antes, pero cuando la Biblia repite algo en tan pocos versículos, repite algo, es porque allí está el sentido de lo que quiere la Biblia comunicar. Jabes, Jabes, Jabes. Es como decir Arturo, 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 Luis, 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 Patricio, 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 Joselito, Joselito, Joselito. ¿No entiende? ¿Por qué tanta mención, tanto remarque en el nombre? Por el significado. Y aquí está la clave, hermanos. No sabemos de este Jabes nada más que lo que dicen estos 2 versículos. Nunca más se vuelve a mencionar este hombre en todo el resto de la Biblia. Ahora, déjenme notar esto. Número 1 dice que Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Ilustre aquí en el hebreo significa más honorable, más decente, más temeroso de Dios. Hermano, los descendientes de Judá, la mayoría fueron buenos. Pero algunos no tan buenos. Nada buenos. Te estoy hablando ahorita de los 2 hijos de Judá, los 2 primeros, ¿cómo se llamaban? Y Onán. ¿Y qué pasó con estos 2? De quienes debió haber venido el Mesías. Pero, ¿qué pasó con él? Dios lo mató. ¿Qué pasó con Onán? Dios lo mató.
Ahora, una cosa es que tú y yo vamos a morir. Ese es un asunto. Vamos a morir. Pero otra cosa es que Dios me mate. No sé si entiende la diferencia. Una cosa es que tú y yo vamos a morir porque eso es natural. Pero otra cosa es que Dios me mate. Por mi perversión, por mi desobediencia, etc. Eso es cosa seria. Entonces no todos los descendientes de Judá fueron honorables. Gente buena. Gente santa. Pero algunos sí lo fueron. Por eso el escritor de Primera de Crónicas hace el contraste entre el mismo Judá, que no fue justo con su nuera, ya entiende, ¿verdad? Me siguió la historia con Tamar, y Fares, que desciende de ese incesto en realidad. ¿Cómo se llama técnicamente cuando el suegro se junta sexualmente con la nuera y tiene un hijo nieto? Sería. ¿Cómo se llama eso? Técnicamente, ¿sabes cómo? Sí, violencia, abuso sexual, todo lo que tú quieras. Eso se llama incesto. Es como si un padre tuviera sexo con su hija. ¡Brutal! Pasa. Aquí tienes un caso de incesto. El mismo Judá hizo algo incorrecto. Varias cosas incorrectas. No dio a su hijo Sela a Tamar, primer error. Y el segundo, pues lo que ya escuchaste, unirse sexualmente a una supuesta prostituta que después él descubre que era su nuera, que tuvo que hacer eso para lograr tener descendencia de Judá. Y de ahí viene la descendencia de Jesús. Eso es interesante. Ahora, y Jabes fue más honorable, más decente, más temeroso de Dios que sus hermanos. Es lo que significa. Ahora, tomen en cuenta esto, hermanos, porque, mire, hace más de unos 30 años, yo creo, yo estaba trabajando aún para HCJB como capellán del hospital cuando salió un librito chiquito, que se llama, porque creo que todavía existe, aunque ya no lo he visto, se llama La Oración de Jabes. Alguien escribió ese librito y fue bien famoso en su tiempo, basado en la oración de Jabes. Y mucha gente empezó a usar la oración de Jabes como si fuera el Padre Nuestro. ¿Sí me entiende? Como una oración mística para conseguir cosas de Dios. No. Ese no es el punto. Felizmente ese libro no tuvo después más publicaciones, creo, y no le estoy sugiriendo que compren a usted ni a ustedes el famoso librito allí en las librerías. No vale la pena. Vaya a la Biblia y aprenda mejor. Y se evita comprar un libro. Ahora, ¿por qué Dios hace lo que hace con este Jabes, que vas a ver que es maravilloso? Primero que nada, porque Jabes era más honorable, más decente, más temeroso, si tú quieres, más espiritual que el resto de sus hermanos. Yo estoy leyendo la Biblia nuevamente como cada año lo hago, en una versión diferente. Y ya estoy terminando Génesis. Y estoy en los capítulos de José. Cuando José es vendido, lo meten al pozo, va a Potifar, ¿sí me entiende? Luego el copero, el panadero, toda esa historia. Y estoy en el capítulo por leer, cuando se encuentra con su papá. Uy, eso es de llorar. Eso es de llorar. Casi yo no puedo pasar por ahí sin llorar. 13, casi 15 años sin ver a su papá. Más, tal vez 20 años. Y ahora ve a su papá, a sus hermanos, y les trampea un poco con la copa, con la plata. ¿Sí me entienden? ¿Han leído eso? Sí. Pero ¿por qué Dios tomó a José de entre 12 hermanos varones, 13 con Dina? ¿Por qué Dios tomó a José? Porque José tenía algo especial en su corazón. Era más ilustre, vamos a decir, usando como Jabes, más ilustre que sus hermanos. Ahora, el cual dice, versículo 9, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Luego, el cual su madre llamó Jabes. Este es interesante. En la cultura hebrea, ¿quién le ponía nombre al guagua? No era la mamá, era el papá. Ahora, interesantísimo que al papá de Jabes la Biblia ni siquiera lo menciona. Y todo se centra en su mamá. ¿Por qué?
la Biblia te da la razón, te da la respuesta. Dice, y su madre lo llamó Jabes, no el papá, de hecho el papá no se sabe nada, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor, es decir, con dolor. En otras palabras, casi me muero cuando tuve este guagua. ¿Sabe que una de las cosas, cuando hacemos la terapia pastoral, la consejería pastoral, los psicólogos inclusive, los psiquiatras, investigan mucho en la vida del paciente la forma de su nacimiento? ¿Cómo fue tu nacimiento? Claro, la persona no sabe, yo no sé, ¿entiendes? Entonces tiene el paciente que preguntarle a su mamá, si la mamá vive, o sus hermanos mayores, ¿cómo fue cuando yo nací? Porque la forma del parto tiene muchísimo que ver con cosas que ocurren con la persona en la vida adulta. Eso es interesante. Por ejemplo, le doy una pista chiquita. Las mujeres que paren por cesárea, pudiendo parir con dolor, debiendo parir normalmente, pero por evitar el dolor, le dicen al médico, ay doctor, no quiero que me sufra, por cesárea nomás, ¿cuánto cuesta? 4 o 5 mil dólares, no importa, el parto normal cuesta 800, pero la cesárea 3, 5 mil dólares, hágame por cesárea, es que no quiero sufrir. Y el otro, ni corto ni perezoso, por ganarse el dinero, cesárea. Le ponen la inyección, ¿cómo se llama? Analgésico. La mujer por último ni supo cuándo salió el guagua. Se lo sacaron por cesárea. Todo bonito. ¿Sabes qué pasa con ese niño en el futuro? Ese niño va a detestar a su mamá. ¿Por qué? Porque va a sentir que su mamá no lo amó lo suficientemente como para parirlo con dolor. Porque el dolor comunica amor. Apréndelo de una vez por todo. Apúntelo. Se ama en medio del dolor. El dolor comunica amor. Un matrimonio, pregúntenle a un matrimonio que tiene 30, 40, 50 años, 60 años de existencia. ¿Por qué lograron llegar hasta donde llegaron? Y te van a decir, porque aprendimos del dolor. Aprendimos a aguantar el dolor. ¿Por qué la mamá y no el papá, que ni siquiera se menciona, le pone el nombre de Jabes al guagua? ¿Por qué? Porque Jabes significa adolorido. El nombre no es bonito. Es como dijéramos en español, en la escuela, ¿no? A ver, niños, preséntense. El uno dice, yo me llamo Juan Pérez, el otro Arturo Rodríguez, el otro Samuel Zapata, y el otro dice, ¿cómo te llamas vos? Adolorido Orellana. Va a pasar lo que te pasa a ti. ¿Cómo es que te llamas vos? Adolorido, señorita. Eso significa Jabes. Adolorido. Este hombre debió haber muerto al nacer. Clínicamente, ¿qué pasó exactamente? No sabemos. Pero, o el guagua o la mamá, como dicen ahora los médicos, ¿no? ¿A quién salvamos? ¿Al guagua o a la mamá? Por algo que está pasando, ahí hay sufrimiento fetal, el cordón enredado en el cuello, el guagua no está de cabeza para salir, sino está al otro lado. ¿Entiendes? Se enredó en la placenta, etcétera, etcétera. Algo pasó en el nacimiento de este niño, que la mamá estuvo a punto de morir y dice, este hombre se va a llamar Jabes, no hay de otra. Lo siento, te vas a llamar Jabes. Y el papá tal vez tenía, yo quería ponerle Zacarías, no importa, hijito, y el que parió fui yo, así que se llama Jabes. Aquí viene un dato interesante, hermanos. Las vidas que impresionan a Dios, las vidas que tocan el corazón de Dios, son las vidas que han sufrido tanto en este mundo. Póngalo en su mente, por favor.
La próxima vez que tú pienses cuánto me abusaron sexualmente, me violaron, nací en un hogar pobre, nací enfermo, yo debía haber muerto al nacer, etcétera, etcétera. Cada vez que pienses en cuánto has sufrido, cuánto dolor ha habido en tu vida, piensa que eres alguien de lo más especial para Dios. Y Dios usa a esas personas. Entonces, ¿quién era Jabes? El más espiritual de sus hermanos. ¿Quién era Jabes? Un muchacho que debió haber muerto al nacer y por eso su mamá lo llama Jabes. ¿Qué significa Jabes? El dolorido, el doloroso, el lleno de dolor. Pero este hombre, este muchacho, versículo 10, ora a Dios. Y aquí recién llegamos a la oración. Y ora a Dios, y en esa oración Él pide 4 cosas. Empezando un nuevo año, hermano, les suplico a ustedes y amigos al otro lado en la plataforma también, anótelas. Una oración chiquita. Así como el Padre Nuestro, hay varias oraciones en la Biblia. Pero mira ahí, Primera de Crónicas 4:10. Dice, e invocó Jabes al Dios de Israel. Es decir, este Jabes sí sabía quién era Dios. Habían miles de dioses en su tiempo, pero dice, e invocó Jabes al Dios de Israel. ¿Quién es Israel? Al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Cómo Dios lo llamó a Jacob? Dios le dijo a Jacob, no te vas a llamar Jacob, ahora te vas a llamar Israel. Es el Dios de mis padres, de mi papá Judá, de mi abuelo Jacob, de mi bisabuelo Isaac y de mi tatarabuelo Abraham. ¿Lo entiendes? Sí. Es decir, la fe tiene que trasladarse de una generación a la otra. ¿Qué te parece? Tú y yo vamos a partir. Pero ¿qué de la fe que heredan tus hijos? Y de la que tendrán tus nietos y bisnietos y los que vendrán después. E invocó Jabes al Dios de Israel, es decir, de su padre, de su abuelo, de su bisabuelo y de su tatarabuelo. Y más arriba también, inclusive, el papá de Abraham. Y dice, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal para que no me dañe. Amén. ¿Qué te parece? ¿Larga la oración? ¿Grande? Tan chiquita. Chiquita. Pero aquí hay 4 cosas por las cuales pide Jabes. Y antes de meternos allí, porque con eso terminamos, mira el final. ¿Cuál es la última frase del versículo 10 y con que termina la historia de Jabes? Porque solamente 2 versículos la Biblia ocupa para hablar de Jabes y nunca más vuelve a hablar de este hombre. Y dice, y le otorgó Dios lo que pidió. ¿Por qué? Es como dicen en mi pueblo, por su bonita cara. La razón del por qué está en la primera frase del versículo 9. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Dios contesta oraciones, sí, mi amigo. Y las contesta completitas. Pero no son gratis. El problema es que nosotros oramos por cama, dame chocolate en el nuevo año y todo que me vaya mejor, etc. Y queremos un mundo de cosas en el 2026. Pero creemos que eso nos va a venir así por místico, por mi buena cara, porque soy fulano. Y no es así. Aquí hay una acción y reacción. Si tú no haces lo que debes hacer y tú no eres lo que debes ser, Dios no va a hacer. 4 cosas te dije, ¿no? Veamos la oración de Jabes en los 10 minutos que tenemos. Dice, invocar significa clamar, gritar. Es como cuando en el campo lo llaman a uno a almorzar, ¿no? Yo me acuerdo en el campo, yo fui campesino, niño, y cuando uno estaba jalando machetes, se dice sembrando yucas o qué sé yo, al otro lado en una ladera y los otros por acá, y era la hora de comer. Había un griterío. ¡Van a comer! Etcétera. O a veces en mi pueblito aún usan un cacho de vaca para ¿cómo se llama? Llamar a la gente.
eso es invocar. Invocar no es, no, invocar es gritar, clamar, con angustia, voz en cuello, cuando las venas se te hinchan del grito que pegas. Y gritó Dios a Jabes, al Dios de Israel, y dice, primero, oh si me dieras bendición. La primera cosa por la que Jabes ora, provisión. Provisión. Provisión, provisión, provisión. Hermanos, dice la Biblia que Dios es tan bueno, tan demasiadamente bueno, que hace brillar el sol sobre buenos y malos, hace descender la lluvia sobre buenos y malos. Pero Jabes no está pidiendo ese tipo de bendiciones. Jabes no está pidiendo las bendiciones comunes y corrientes que Dios le da a Raimundo y Medio Mundo. No, Jabes está pidiendo por bendiciones particulares. Esas que te sorprenden. Esas que te hacen a vos pensar, yo no soy ahora lo que nunca pensé ser. Yo hago ahora lo que nunca pensé hacer. Yo tengo ahora lo que nunca pensé tener. ¿Sí me entiendes? Yo me identifico mucho con Jabes. Algún día te contaré un poquito más de mi historia. Pero yo, igual que Jabes, debí haber muerto al nacer. Yo nací en medio de dos muertos, en realidad. Antes de mí, mi mamá me contaba, pues, tuvo un aborto, de esos abortos espontáneos que se tienen en el campo, ¿no? Ahí ni siquiera hay partera, peor médicos y obstetras y ginecólogos y ese tipo de cosas. Y nació mi hermanito mayor, inmediatamente, digamos, murió. Nací yo, y después de mí, mi mamá tuvo otro embarazo, pero mi mamá también perdió ese bebé. Y toda mi vida, hermanos, yo he pensado, ¿por qué yo primero nací entre dos muertos? ¿Y por qué no? Porque yo no fui el muerto de acá o el muerto de acá. ¿Y por qué yo? No como un reclamo, no, solo pensando, ¿por qué yo? Cuando yo era pequeño tenía sueños. Pero debo decirte esto, hermanos y amigos. Yo tenía sueños bien grandes cuando era niño. Pero Dios me ha dado a mí, como a Jabes, cosas que nunca pensé ser, cosas que nunca pensé hacer, cosas que nunca pensé tener. ¿Por qué? Solo por su gracia y su misericordia. Yo soy uno como Jabes, que debió haber muerto al nacer. Y he tenido un cúmulo de enfermedades en mi vida como no tienes idea. Número 1, oh si me dieras bendición, provisión. Número 2, y ensancharas mi territorio, mis tierras. Ahora, en el tiempo de Jabes, la riqueza no estaba en un Lamborghini, en un Ferrari, ¿me entienden? En una cuenta bancaria. ¿Por qué? Porque no hay eso. Entonces, ¿en qué consistía la riqueza de una persona? En tener, ¿qué cosa? Tierras. Tierras. De nada te sirve tener animales si no tienes tierras. Entonces, lo principal era tierras. Y Jabes no es un ambicioso, no. Tiene sueños. Y ensancharas mi territorio. Eso es proyección. Jabes sabe que no tiene que vivir por vivir. Jabes sabe de dónde viene. Jabes sabe que viene rescatado de la muerte. Y si Dios me rescató de la muerte es porque algo Dios me tiene en este mundo. Por alguna razón Dios no me ha matado todavía. ¿Se acuerda de él? Dios mató a él. ¿Se acuerda de Onán? Dios mató a Onán. Jabes dice, Dios no me ha matado a mí. Dios por algo me tiene aquí. Y es lo mismo que tú tienes que pensar. Tú no tienes que vivir por vivir. Tienes que pensar en sueños. Sueña en grande. Guillermo Carey, un zapatero bautista británico, el padre de las misiones modernas, solía decir, sueña grandes cosas para Dios y espera ver grandes cosas de Dios. Sueñe. No viva por vivir. No exista. Viva. ¿Sí me entiende? ¿Por qué quieres vivir el 2026? Un año más. Vemos a un vecino, un fulano por allí, feliz año vecino,
El año no va a ser feliz si tú no haces lo que tienes que hacer. Sueña. Los muchachos, va a la universidad, vaya. Se graduó de la universidad, vaya por un posgrado. Piensa en un viaje. El de negocio, piensa en cómo su negocio puede crecer. La familia, cómo puede ser la familia mejor. Piensa en los hijos, en el futuro de los hijos. Sueña con algo mejor. Cada vez sabe por qué vive. O si me dieras bendición, número 1, provisión, número 2, proyección, y ensancharas mi territorio, mis tierras. ¿Por qué? Porque yo sí sé lo que quiero hacer con más tierras. Hay gente que le pide a Dios cosas, pero no sabe qué va a hacer cuando Dios le dé esas cosas. Hay gente que le pide a Dios salud, pero no sabe qué va a hacer cuando tiene salud. Hay gente que le pide a Dios dinero, pero no sabe qué va a hacer con ese dinero cuando venga. ¿Sí me entiende? Javes sabe lo que tiene que hacer. Número 3, provisión, número 1. Número 2, proyección, número 3. Y si tu mano estuviera conmigo, propósito, es decir, tu mano me guíe, y si tus propósitos me guíen, no vivo por lo que yo quiero vivir para ti, ya quiero dejar de vivir para mí. En otras palabras, hermano, al empezar un año nuevo, la clave es decir, Dios, ¿por qué me tienes en este mundo todavía? ¿Para qué usted quiere vivir? ¿Cuáles son sus propósitos para este año? ¿Qué de nuevo está pensando? ¿Qué va a sumar en su vida? ¿Qué va a multiplicar en su vida? ¿Qué va a dejar de lo malo en su vida? Un profesor mío en el seminario solía decir, por lo menos cambien de pecado, decía. Es decir, algo nuevo tiene que haber en la vida. Y lo nuevo está no en tu mente, en tu corazón, sino en la mente y el corazón ¿de quién? De Dios. Y si tu mano estuviera conmigo, hermano, esto es la cosa más bonita. En otras palabras, Señor, no quiero dar un paso ni a la derecha ni a la izquierda, como diría Moisés, creo, ¿verdad? Si tú no vienes conmigo. Yo no quiero hacer lo que a mí me da la gana, peor todavía, ni siquiera lo bueno que quiero hacer, yo lo quiero hacer si no son tus propósitos. Número 1, provisión. 2, proyección. Lance su vida arriba. Número 3, propósito. Si tu mano viene conmigo. Número 4, protección. Y dice, y si tu mano estuviera conmigo, propósito, y me libraras de mal para que no me dañe. Hermano, no tenemos que ser tan espirituales y tan inteligentes para discernir, entender que en este mundo está lleno de maldad. Solo mira las noticias, solo mira el periódico, solo mira lo que pasa alrededor de su vecindario. ¿Qué es lo que encuentras allí? Maldad tras maldad. Y cada vez, como dice la Escritura, ¿no? Parece que la maldad se va multiplicando. Y uno dice, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Me duele mi país, me duele mi ciudad. Quito no era como es hoy, a pesar de que Quito es una de las ciudades todavía mucho más seguras en el país. Pero ¿qué de la costa? Casi no hay ni cómo ir pensar en un viaje a la costa. De hecho, mis jefes en Estados Unidos ya nos han cortado las alas, como se dice, en lugares donde estamos prohibidos de ir, salvo bajo nuestra responsabilidad. ¿Por qué? Por el tema de seguridad. Javes no es tonto. Javes no es tonto. Esto pasa más de 1000 años atrás antes de Jesucristo. Estamos hablando de un hombre que vivió más de 3000 años atrás de nosotros. Sabe que hay maldad en el mundo. No somos ingenuos. Y al final dice, Señor, y me librarás de mal para que no me dañe. Protección. ¿Cuáles son las 4 cosas que Javes pidió? 1, provisión. 2, proyección. 3, propósito. 4, protección. Y al final la frase más bonita de este versículo 10. Y le otorgó Dios lo que pidió. Hermanos, yo he probado en mi propia vida que
cuando Dios quiere hacer algo bien, pero bien grande en tu vida, Dios te pasa por el horno de fuego, te pasa por la cueva de los leones, ¿entiendes? Dios te pasa por el dolor. El dolor es el más grande maestro. Las cosas más importantes que en la vida uno aprende, las aprendió en medio del dolor. Jabes tiene una oración preciosa. Pide bendición. Pide, Señor, camina con mi proyección, mis sueños, extiende mis tierras porque sé lo que quiero hacer para tu gloria. Pide tus propósitos, Señor. No quiero vivir para mí. Y al final, Señor, no soy ingenuo. Vivo en un mundo lleno de maldad. Protégeme. Y Dios le concede todo lo que pidió. ¿Pero por qué? Porque fue un hombre probado en el dolor. Tanto así que su mismo nombre no es un nombre bonito, adolorido. ¿Cómo te llamas? Adolorido. Tenía una historia que contar. ¿Quién te puso ese nombre? Mi mamá. ¿Por qué te puso ese nombre? Que tenía una historia que contar. Hermanos, si lees la Biblia completa, que yo les reto de alguna manera, este año lea la Biblia completa, desde el versículo 1 de Génesis 1:1, sigue, hasta Apocalipsis 22:21, como yo hago. Y cuando lees la Biblia completa, te encuentras con esta misma lección. Cada vez que Dios usó un hombre o una mujer, e hizo grandes cosas con ese hombre, esa mujer, lo pasó por el horno de la aflicción. Dame un nombre y yo te digo cómo sufrió. Piensa en cualquier nombre, de hombre o mujer, del Antiguo o Nuevo Testamento, yo te voy a decir cómo sufrió. En otras palabras, el sufrimiento te prepara para algo más grande, para algo mejor. Así que si en este año, hermanos, algo te viene que no te gusta, una enfermedad, un conflicto, un problema, algo que no buscaste, ¿no? Porque si estás sufriendo por algo que tú mismo sembraste, pues ni ores, ni ore. Si usted se enferma porque es un alcohólico, ni ore, muérase más pronto, ¿verdad? Pero estoy hablando de sufrir por esas cosas, circunstancias que no buscaste, que te vienen, una enfermedad, un accidente, etc. Eso no es bonito. Pero piensa que cuando pases por ese, como dice David, ¿no? Ese fuego, esas aguas cenegosas, profundas, aguas profundas, dice un profeta, por el horno de fuego, por la cueva de leones, etc., por el valle de sombra y de muerte, como dice David, piensa que no, eso no es el fin, ese es solamente una escuela, un cursito intensivo. Dios te está preparando para algo mejor. Jabes se menciona en 2 versículos en la Biblia y nunca más se vuelve a hablar de él. ¿Y sabes quién es Jabes al final de la historia? Descendiente de Judá y ascendiente es el que está atrás, ¿no? ¿Ascendiente de quién? De Jesús. De la línea genealógica de la tribu de Judá es donde va a venir, según Isaías capítulo 53, el varón perfeccionado en dolores. Increíble. Entendiendo esto, hermanos, entonces les puedo decir, feliz año nuevo. Amén. Que tengan el año más bonito de su vida. Porque cada año nuevo tiene que ser no solamente nuevo, sino también bueno, diferente. Ora como Jabes. Y le reto a esto, apréndase la oración de Jabes. No para repetirla de una manera mística, ¿me entiende? Que este fue parte del problema de este libro que les mencioné. No, aquí no hay misticismo, es un modelo de oración. ¿Por qué debemos pedir? ¿Por qué debemos orar en este año nuevo? Por provisión, por proyección, por propósitos y protección de Dios. Amado Padre, gracias por tu palabra y gracias por este hombre
al que conoceremos en la eternidad. Y es su mamá y su papá. ¿Cómo fue su parto? ¿Cómo nació? No sabemos, pero hubo mucho dolor, aroma de muerte, lágrimas, sangre, llanto, desesperación, gritos, angustia. Yo no sé qué más hubo cuando este muchacho, este niño nació. Pero creció y el dolor lo llevó a ser un hombre temeroso de ti más que sus hermanos. Y cuando oró, pidiendo lo que pidió, tú le diste todo lo que pidió. Pero no fue gratis, Señor. Bendice a estos hermanos, te lo pido. Bendice a esta iglesia chiquita. Bendícela, Señor. Que oren por tu provisión, que oren por una proyección grande para este año como familias y como iglesia. Que oren por tus propósitos, que vivan con tus propósitos, bajo tus propósitos, y que los protejas del mal, Señor. Hay tanta maldad a nuestro alrededor que francamente, Señor, da miedo vivir. Pero, Señor, sabemos que, como has dicho, mayor es el que esté en nosotros que el que esté en el mundo. No teman. Y para cada día del año nos has dicho en la Santa Biblia, no temáis. No temáis. Que cuando el miedo venga, que el miedo no los controle. Eso es lo que significa. Padre, bendice a mis hermanos y a nuestros amigos que nos siguen en la plataforma de la iglesia, que tú los abraces, los guardes de todo mal, que puedan orar y disfrutar el testimonio de este hombre Javes y que se atrevan a hacer más de lo que tú quieres para ser usados de una manera preciosa, porque tú nunca utilizas a nadie que antes, previamente, no haya pasado por el horno de la aflicción, del dolor. En el nombre de Jesús oramos esto, Padre. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y un feliz año. Gracias.